acerca de que un investigador del CONICET fue distinguido por la Sociedad de Mastozoología Marina, ¿no? Una institución muy importante a nivel mundial. ¿Y quién fue el distinguido? En este caso es Enrique Crespo, que es investigador superior del CONICET y también lo vamos a denominar, ¿no? Tal cual, doctor en ciencias biológicas. Enrique, un gusto y un placer tenerte en comunicación telefónica con Radio Nacional Esquel. Ceci y Mauro te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de conversar con ustedes. Bien, Enrique, en realidad antes de entrar directamente a lo que tiene que ver o formalmente a lo que fue esta distinción a nivel internacional, siempre nos llena de sorpresa, también con algo de misterio, la elección de lo que es el oficio, el trabajo, la profesión y la investigación que elige uno, ¿no? Y cómo llegas primero a la biología y segundo al tema específico de los mamíferos marinos. Bueno, es una larga historia, porque yo hace 40 años que estoy trabajando con mamíferos marinos, desde que me gradué en la facultad, en la UBA, y antes de eso hice la licenciatura. Cuando hice la licenciatura todavía no sabía exactamente a qué me iba a dedicar. La licenciatura me costó bastante tiempo terminarla porque trabajaba en esa época, ya tenía una familia, 2 chicos, fue complicado, pero de todas formas terminé, y antes de terminar alcancé a hacer un curso de posgrado sobre mamíferos marinos con un profesor de la facultad que era investigador del Museo de Ciencias Naturales, y como tenía que hacer un seminario y no tenía un tema todavía, él me dirigió un tema de trabajo en mamíferos marinos. Así empecé. O sea... Así que cuando me gradué, el último año, que esto fue en 1981, yo me presenté a una beca. En realidad vine a Madrid a medir unos materiales, unos cráneos, se cortaron los dientes, porque lo que estaba haciendo en ese momento era determinar la edad de los animales por medio del cortes en los dientes, que tienen el mismo tipo de anillos y estructura que tiene un árbol. Digamos, puedes contar las bandas de crecimiento y saber la edad del animal. Y estando acá en Madrid, trabajando en eso, mi investigador a cargo en ese momento me ofreció la posibilidad de presentarme una beca para el año 82. Bueno, armamos un plan de trabajo, me presenté y con la esperanza de que la beca saliera. Nunca tenés certeza si esa beca va a salir o no, pero era un estímulo muy grande para terminar la licenciatura el último año. Así que bueno, terminé casi al borde de un surmenage, pero de todas formas terminé. Sí, porque hice el seminario, di 5 materias. En esa época yo hacía instalaciones eléctricas, hice un edificio de 36 departamentos solo. ¿Y con familia? La instalación eléctrica sola, ¿no? O sea, trabajaba de las 7 de la mañana a la 1 del mediodía, de ahí me iba a la facultad y volvía como a las 11 de la noche. Impresionante. Pero bueno, la beca salió al año siguiente, salió el 1 de abril, el 2 de abril fue cuando se hizo la invasión a Malvinas, así que yo no pude venir a la Patagonia hasta el mes de julio. Y bueno, ahí iba y venía porque tenía lugar compartido de trabajo entre la Facultad de Ciencias Exactas, allá frente al Río de la Plata, en la ciudad universitaria, y el Centro Patagónico. Y cuando terminé los cursos para el doctorado, ya me vine definitivamente a Madrid con mi familia, y bueno, ya me establecí acá. Y ahí empecé un proyecto de largo plazo, digamos, lo pensé como un proyecto a 30 años, que era un proyecto de interacciones entre mamíferos marinos y actividades humanas. Digamos, actividades humanas, fundamentalmente la pesca y el turismo. Y la pesca porque la pesca produce mortalidad incidental sobre los mamíferos marinos, así como sobre otras especies, aves. Es decir, la mortalidad incidental es una mortalidad no deseada, no buscada, porque el pescador o el barco, lo que sea, está buscando una presa que puede ser merluza, calamar, anchoa, lo que sea. Pero no las especies estas que se terminan enmayando de manera incidental. Bueno, eso es un problema, o puede ser un problema para algunas poblaciones, porque si la mortalidad es mucho más grande que la tasa de renovación de la especie declina. Así que, perdón, si querías hacer una pregunta. Sí, Enrique, está buenísimo lo que estabas diciendo, y te pregunto del desconocimiento, ¿no? Esto que decías de la muerte que tiene que ver con como un daño colateral por la actividad de las pesqueras, pero también me imagino, esto lo digo desde la ignorancia, que con la sobrepesca o con la mayor cantidad o si no existe control sobre aquellos barcos que entran, también esto se produce, es mayor el riesgo también de la muerte de los mamíferos, ¿no? Mira, el efecto de la pesca sobre las otras especies
tiene dos vertientes. Una, que es la que te contaba, la de la mortalidad incidental, que es donde los individuos mueren directamente. La otra es más sutil y tiene que ver con esto que vos me preguntabas, porque la extracción de grandes cantidades de biomasa, de peces o calamares o lo que sea, produce, si las especies esas son a su vez presa de los mamíferos marinos o de las aves, produce un efecto negativo sobre el crecimiento poblacional. Y esa es mucho más complicada, primero de evaluar y segundo de regular. Sí. Entonces, la única forma de regularlo, y eso es en lo que estoy ahora tratando de dejar, ahora que estoy retirándome es un continuo, digamos. Si bien estoy jubilado, todavía estoy trabajando, dirigiendo tesistas, y lo que quiero dejar escrito es una propuesta de manejo del ecosistema futuro para mantener las poblaciones de mamíferos marinos y otras especies en un estado saludable, al mismo tiempo que se hace una determinada cantidad de extracción de biomasa del mar. Si se sobrepasa esa biomasa, las especies pueden empezar a declinar con el tiempo. Todos estos efectos son efectos complicados de medir en la cadena trófica, porque en la mortalidad vos medís individuos que se mueren. Si sabés la abundancia, calculás la proporción de animales que están muriendo, pero el efecto negativo de la presión pesquera, de la extracción de biomasa, sobre las poblaciones de mamíferos o aves marinas, que son todos terminales de cadena trófica, estos animales están todos al final de la cadena alimentaria, entonces el efecto muy fuerte sobre las presas los termina perjudicando porque empiezan a encontrar faltantes de alimento. Claro. Para sintetizar, te podría decir que el efecto que ha habido sobre la biomasa en Patagonia ha sido tremendo, especialmente en la década del 90. Es decir, cuando vinieron muchísimos barcos que pescaban anteriormente en la costa de Namibia, frente ahí a Sudáfrica, y que a través de los convenios que hizo la Secretaría de Pesca, digamos, cuando Cavallo era ministro de Relaciones Exteriores, ¡qué raro! La Unión Europea, todos esos barcos entraron en la Patagonia, muchísimos. Entonces el efecto fue prácticamente impresionante. En 7 años quebraron el sistema. Es decir, cuando la merluza colapsó en el año 97, los acuerdos se firmaron entre el 90 y 91, por ahí. Entonces, nosotros hemos visto estos efectos en algunas de las especies. Por ejemplo, hay una raya, la raya más grande que tiene el litoral, nosotros vimos como la raya cambió la dieta a lo largo de 30 años. Y hoy está comiendo basura en el fondo del mar. Por ejemplo, cabezas tiradas desde los barcos factoría, que son los espinazos, digamos, de todos esos desechos que se tiran desde los barcos factoría que terminan en el fondo. Las rayas actualmente están, entre otras cosas, alimentándose de eso. Sí, y entonces ese tipo de efectos se pueden ver y se pueden medir, solo que en el largo plazo lo que deberían producir son regulaciones, es decir, todo eso debería estar regulado, cosa que no está. Es decir, el poder económico de la pesca es muy grande y, digamos, normalmente no hay forma de ponerle controles para que de alguna manera midan y disminuyan el impacto sobre la cadena trófica. No, me imagino cuando estabas hablando de esto, bueno, las grandes corporaciones son mucho más difíciles de poder ejecutar, digo, son decisiones políticas que hay que tomar, ¿no?, a la hora de establecer. No, seguro. Ahí. Pero me parece algo, voy a hacer un paréntesis sobre lo que estaba hablando, porque me pareció interesante cuando nombraste la década del 90 y los convenios, ¿no? Que a veces uno cuando piensa en el neoliberalismo o la forma en que llega el neoliberalismo, luego piensa en cuestiones ligadas a la economía cotidiana o doméstica, y en el sentido de las empresas, etcétera. Pero también ahí tocas un tema en que el impacto de la naturaleza, en este caso en el mar y en los mamíferos, está evidente también a través de políticas neoliberales que se implementaron en los 90, que continúan y se arrastran en el tiempo, también no es que han desaparecido, ¿no? Pero vos sabés que yo no estoy muy convencido que el problema sean las políticas neoliberales. El problema lo tienen los funcionarios que están a cargo de todas esas ejecuciones. Exacto. Porque el convenio con la Unión Europea, el introducir barcos que pesquen y generar puestos de trabajo y un aumento del ingreso económico, no es malo per se. Ahora, si todo eso se regulara y vos ponés los límites, no hay ningún problema con eso. O sea, pareciera que, no sé, que hoy actualmente todo esto que se habla del neoliberalismo fuera malo per se, y no lo es. El problema es
quién regula, cómo regula y si se cumplen las regulaciones. Argentina es un país que tradicionalmente, esté quien esté en el gobierno, no se cumplen las regulaciones. Y, digamos, eso desde cruzar la calle en cualquier lado y no por la esquina con un semáforo y lo que sea, digamos, estamos acostumbrados a, en términos generales, a violar las normas, cosa que en otros países no pasa, o que en otros países son mucho más respetuosos que nosotros. Bueno, cuando llevas eso a los niveles más altos de gobierno, el problema se traduce, digamos, o en carencia de regulaciones, y a veces no, porque las regulaciones están, pero no se cumplen o no se controlan. La única forma de controlar esto en alta mar es a través de la prefectura. Ahora, hay que darle presupuesto a la prefectura y que la prefectura pueda salir y controlar mar adentro. Totalmente. Digamos, esa sería una posible solución. Pero yo te decía que medíamos dos tipos de impacto. Uno, el que se produce a través de la pesca, y el otro a través del turismo. El turismo se desarrolló, sobre todo el turismo de avistaje, con la ballena franca acá desde la década del 60, comenzó tibiamente y hoy es una fuente de ingreso importante. Ahora, el efecto no es como el de la pesca, que te produce mortalidad o disminución poblacional si la extracción de biomasa es muy grande. Un turismo mal regulado, basado por ejemplo en la observación de fauna silvestre, es también un turismo descontrolado, cosa que no está pasando. Ojo, no estoy diciendo esto. Lo que nosotros hicimos a pedido de la provincia desde fines de la década del 90 fue medir el grado de impacto que podían tener las embarcaciones sobre, por ejemplo, manadas de delfines. Entonces, vos podés medir, si podés poner una embarcación, 2 embarcaciones, 3 embarcaciones, cómo lo regulás, a qué distancia, todo eso es posible medirlo y establecer un código de conducta y que se respete. Nosotros hicimos un código de conducta para los delfines oscuros acá en Golfo Nuevo y otro para las toninas soberas en Rawson, ahí en Bahía Engaño, y eso se cumple perfectamente. Entonces, toda actividad es posible hacerla. No, vamos a dejar una cosa en clara: cualquier actividad humana produce impacto. Y el impacto puede ser mayor o menor según cómo lo graduemos. Es decir, nosotros podemos medir ese impacto y decidir hasta dónde impactamos o dónde dejamos de impactar. Entonces, pero todo eso, lo que quiero decir es que todo eso es posible de hacerlo. Y los problemas aparecen cuando no se regula o cuando, a pesar de las regulaciones, estas no se cumplen. Totalmente. No sé si estoy claro. Pero más que claro, Enrique, la verdad está buenísimo saber esto de la investigación, que es como un legado que ojalá que sea tomado también en el sentido de responsabilidad, que sirva como conocimiento para poder regular precisamente estas actividades. Y aprovecho a hacer un puente, Enrique, y preguntarte sobre esta distinción, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Cómo te llegó la noticia personal? Y creo que podría tratarse, después de lo que nos contaste, de todo el esfuerzo que hiciste junto a tu familia, cuando trabajabas y estudiabas al mismo tiempo. Es como un mimo, como un reconocimiento a tantos años de trabajo, ¿no? Mira, la verdad que fue muy lindo. Ahora, yo soy socio desde la Sociedad de Mamíferos Marinos, que el nombre en inglés es Society for Marine Mammalogy, desde 1984, que fue cuando la sociedad se fundó. A mí me llegó una carta invitándome a formar parte del grupo fundador y acepté y formé parte del grupo fundador. Desde el 84 hasta ahora, la sociedad organiza una reunión cada 2 años. Mayormente se han hecho en Estados Unidos o Canadá, pero también en Europa, y se han hecho algunas en otros lados. Estuvimos a punto de traerla a Puerto Madryn allá por 2015, pero las condiciones económicas no garantizaban que salieran bien las cosas, porque la sociedad prepara 5 años antes la 5 años antes. 5 años antes. Bueno, esa es la forma de trabajar. Claro. Esa es la forma en que se trabaja en ciencia. Vos no podés pensar un proyecto de hoy para el año siguiente. Claro. Yo cuando imaginé el proyecto que iba a hacer, lo pensé a 30 años. ¿Qué va? Entonces le das una proyección en el tiempo. Decía, a nosotros, o a mí particularmente, me cuesta mucho mantener la cabeza en el día a día. Yo trato de pensar todo en el mediano y largo plazo. Entonces, porque la mente del investigador tiene que estar formada en ese contexto temporal. Es difícil pensar de ahora para... Es decir, vos ahora te surgen las preguntas, pero la planificación de la investigación la tenés que hacer en el mediano y largo plazo. Y entonces yo trabajé en la sociedad en distintos aspectos. Soy parte todavía del grupo internacional que evalúa propuestas a nivel internacional que la sociedad financia, o ese tipo de cosas. También edito una revista donde publiqué más de 20 trabajos. Pero bueno, independientemente de eso, en 2019
hicieron como una especie de llamado a nominar gente que, digamos, por su trayectoria pudiera entrar en esa categoría de fellow de la sociedad. Ahora, vos no te podés presentar solo, yo no puedo postularme, te postula alguien. Y a mí me postularon 3 investigadores, gente que conozco hace mucho tiempo, 2 norteamericanos y un colombiano. Colombiano es gente con la que yo trabajé en Amazonia, y los norteamericanos son gente que conozco hace 40 años prácticamente, y que conocen mi trayectoria y gente con la que he trabajado y colaborado. Bueno, ellos hicieron la nominación, esto fue en noviembre del año pasado, y en marzo de este año salieron los resultados. Hubo 6 personas electas, 2 investigadores, uno de ellos fui yo, y 4 investigadoras, mujeres. Los 6 fueron nominados, digamos, como fellow de la sociedad por el desempeño del largo plazo, digamos, por la trayectoria y por la incidencia de las investigaciones en la biología de los mamíferos marinos y en su conservación. Y es un poco lo que yo hice en estos 40 años, digamos. Mi legado en Madrid pues es un laboratorio con más de 20 personas trabajando. Es decir, yo me puedo retirar, pero queda un laboratorio con experiencia internacional, con 7 investigadores, hay como 10 becarios, personal de apoyo y equipamiento que fuimos consiguiendo a lo largo de estos 30 años, digamos, 30 y pico, es decir, que yo pude empezar a conseguir financiamiento, fuimos comprando equipos, y bueno, eso hoy el laboratorio es eso, pero es mucho más porque es un conjunto de gente con experiencia en el plano internacional y además como referentes en América Latina. Qué bueno. Digamos, ese es un poco el legado, digamos, se construyó a lo largo de mucho tiempo, no es una cosa un día para el otro. Enrique, cuando me salió eso, bueno, la verdad que me puse contento porque es, digamos, una caricia, ¿no? Pero es un justo reconocimiento por tanto esfuerzo también, y más que por lo que contabas hace un rato, ¿no? Con respecto a esto. Antes de despedirnos, felicitarte aquí humildemente desde acá, desde este rincón de la Patagonia. Te quería llevar a otro ángulo, ¿no? Estamos justamente en el programa hoy con oyentes y oyentas de Radio Nacional Esquel tratando temas que tienen que ver con la consigna. Hoy vamos a regalar un libro que es de Liliana Pérez, ahí tal vez la conoces, es una historiadora también, una antropóloga de ahí de la costa, el libro Telsen, y tomamos como consigna con los entrevistados, con los oyentes, la música o un tema musical que esté rondando en estos días por la cabeza, por el corazón, por la casa y hogares de cada uno de quienes están hoy en Radio Nacional Esquel. Te llevo para un lado absolutamente lejano de la charla, pero por ahí para hacernos más cercanos en la comunicación. ¿Hay algún tema musical que esté resonando en el día a día o en estos días en lo de Enrique Crespo? Hay muchos. Me llevaste a un terreno en el cual... No voy a decir que soy un experto, pero que me gusta muchísimo, y hay muchísimo. Te podría nombrar montones de temas de Bob Dylan, de Pink Floyd, de los Beatles, de los Rolling Stones, de qué sé yo, tendría montones. Pero si es por elegir uno, Soplando en el viento de Bob Dylan. Clásico de clásicos, ¿no? Sí, posiblemente sí, porque bueno, sigue vigente. Totalmente. Enrique, la verdad es la primera vez que charlamos y es un gusto, un placer y la pasión que tenés por, no solamente por investigación, sino por divulgar las investigaciones que realizás. Te agradezco. A ver si lo podemos llamar brevemente para despedirlo ahí a Enrique. Bueno, acá nos llegan más mensajes. Carlos está bien, nos llega al 15 69 31 56, nos dice, buenísima la charla con el científico, ¿me pueden recomendar un artículo? Mirá, si te metes en el CONICET vas a encontrar artículos que tienen que ver con los científicos en general. Está precisamente ahí Enrique, también en el CEMPAT, con quienes trabajamos mucho aquí en Radio Nacional Esquel, está la nota y lo vas a encontrar en diferentes medios a nivel internacional, ¿no? Enrique Crespo, un enorme laburante de la investigación que por suerte lo tenemos aquí en nuestra provincia de Chubut trabajando hace muchos años. Vamos a ver si podemos contactarnos con él para despedirnos porque se nos cortó ahí hace un ratito. Estamos tratando de contactarnos ahí gracias a la produ Cecilia Crespo en un segundo como para despedirnos. 15 69 31 56 para llevarse el libro. Enrique está ahí nuevamente en línea. Disculpanos, Enrique, se nos cortó. Sí. Ahí. Queríamos despedir.
Decime. Sí, queríamos despedirnos formalmente después de toda la gratitud que tuviste con nosotros para poder charlar, ¿eh? Realmente un gusto y ojalá que volvamos a encontrarnos en el aire de Nacional Esquel. No, mira, yo encantado, me encanta difundir esto porque ayuda a que la gente entienda qué es lo que hacemos. Que para mí, digamos, una de las obligaciones que yo sentí cuando terminé mi carrera era devolverle a la sociedad, a través de las investigaciones, respuesta que la sociedad necesita. Y yo creo que de alguna manera cumplí con eso, es decir, vivo con eso todos los días, o sea, me siento en la obligación de comunicarlo y de que la gente entienda lo que hacemos. Así que yo encantado, cuando vos quieras volvemos a conversar. Mira, sucede antes de despedirte, sucede algo muy loco en el mensaje que acaba de llegar aquí al teléfono de la radio. Dice, hasta el 1569-3156, es un amigo con el cual practicamos o compartimos la pasión por el skateboard. Dice, grande Quique, vecino en mi infancia, cuando vivíamos en las casitas del Sempat. Muy bueno, dice, muy buena la nota. Santiago Ocaris, que está viviendo acá en Esquel. Uy, el hijo de un compañero mío de acá del Sempat, que falleció hace unos años. Sí, lo recuerdo mucho. Mirá vos que... Muchas gracias por el mensaje. Enrique, un abrazo grande y que siga sonando también Bob Dylan en tu vida. Dale, otro para vos y para Cecilia, y encantado cuando quieran. Hasta pronto. Estuvimos charlando con Enrique Crespo, un investigador del CONICET que fue galardonado en este caso por la Sociedad Mastozoológica Marina Internacional por su labor en el estudio de los mamíferos marinos, y es de aquí, vive en nuestra Patagonia.